Ricas bendiciones, mis hermanos y hermanas, de parte de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Estamos contentos y felices de Dios de poder dirigirnos nuevamente a cada uno de ustedes para el estudio de la palabra de Dios. Vamos a estudiar, a leer y comentar Primera de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 5. Allí vamos a encontrar algunos pormenores de la construcción del templo que el Señor le había mandado a David que hiciese, pero él no, sino que preparase los materiales para que su hijo Salomón lo construyera. Y en estos textos que hemos citado se dan los pormenores de cómo se llevó a cabo esto. Pero antes de leer, comentar y analizar, vamos a orar a Dios para pedir su dirección. Padre nuestro, alabado, bendecido y glorificado sea tu nombre, oh Dios. Gracias, gracias, oh Padre Celestial, por Jesucristo, nuestro precioso y amado Salvador. Queremos suplicarte, oh Señor, que nos conduzcas en el estudio de tu palabra y también en la creencia de ella y en la práctica en nuestra vida para volvernos semejantes a ti. Queremos modelar nuestra vida a tu voluntad. Solo mediante la sangre de Cristo, tu Santo Espíritu puede dotarnos de poder para hacer lo que es moral y espiritualmente correcto, lo que a ti te agrada. Gracias, Señor. Quedamos en tus manos. Dirígenos y acompáñanos siempre. Por los méritos de Jesús. Amén. Ahora vamos a leer Primera de Reyes o el primer libro de Reyes. No se puede decir en femenino, sino en masculino, porque no es una carta como en el Nuevo Testamento, sino es un libro. Por lo tanto, hay que decirlo en masculino. Primero de Reyes, capítulo 6, versículos 1 al 6. En el año 480, después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el cuarto año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Zif, que es el mes segundo, comenzó él a edificar la casa de Jehová. La casa que el rey Salomón edificó a Jehová tenía 70 codos de largo, 20 de ancho y 300 codos de alto. El pórtico delante del templo tenía 20 codos de largo a lo ancho de la casa, y a lo ancho delante de la casa era de 10 codos. Hizo a la casa ventanas anchas por dentro y estrechas por fuera. Edificó también aposentos junto al muro de la casa y a su alrededor, adosados a las paredes de la casa alrededor del templo y del lugar santísimo. Construyó habitaciones laterales alrededor, y aposento debajo tenía 50 codos de ancho, y el del medio 6 codos de ancho, y el tercero 7 codos de ancho, pues había reducido por fuera las medidas del templo, para no empotrar las vigas en las paredes de la casa. Ese es el texto bíblico. Vamos a hacer un comentario sobre él. De esta manera, como hemos leído, Salomón edificó la casa. No fue una actitud, no fue fruto de un arquitecto humano. El arquitecto de esta casa a Dios fue el mismo Señor, que le dio por revelación a David los planos para la construcción. Salomón solo se apegó fielmente a lo que el Señor había descrito a David y ejecutó las órdenes de Dios tal cual él lo había ordenado. Ese es el sistema que Dios quiere, que todo lo que Él nos revela por la fe en la sangre de Cristo y con el poder del Espíritu Santo, podamos hacer tal cual Él ordena.
quitar o añadir al templo que Dios había mandado construir era un insulto a la autoridad divina y el templo no podría cumplir los propósitos de Dios. Igual, si nuestros caracteres son desequilibrados, no tienen todas las cualidades que adornan a Cristo, nosotros mismos somos defectuosos espiritualmente hablando y no cumplimos el propósito con el cual Dios nos ha redimido en Cristo. El templo que Salomón construyó era hermoso, era el edificio más espléndido que se ha construido nunca en la humanidad. Este templo era una expresión del plan de la redención. El templo que sustituyó a la tienda de la reunión que construyó Moisés por orden de Dios en el desierto del Sinaí y que había perdurado hasta entonces, el cual fue sustituido, reitero, por este templo ya fijo de piedra y mármol y madera, fue extraordinario. Allí se iban a realizar los servicios que figuraban o prefiguraban la obra de Cristo. El servicio del santuario y el ministerio, el servicio de los sacrificios y el ministerio de los sacerdotes y el sumo sacerdote en su interior era una representación en miniaturas del ministerio de Cristo, de su vida y de su muerte, resurrección y obra sacerdotal en el cielo, realizada por cada uno de nosotros en el santuario del cielo, para redimir a los seres humanos del pecado y darle la gloria, la honra y la inmortalidad que por medio de Cristo se nos concede. La obra del templo Salomón terminó, pero allí mismo comenzó el servicio que representa lo que ya hemos referido. La obra del santuario era, junto con las promesas y los pactos y las sagradas escrituras, el sistema de salvación que Dios había establecido desde que nuestros primeros padres habían caído en el pecado. De modo que el servicio que se representaba en el templo diariamente era una figura de la obra de Cristo, aquí en la tierra y en el santuario del cielo, cuando ascendió a interceder por nosotros a la diestra de Dios. La obra del santuario, estudiada con oración, nos da una idea del Evangelio de Cristo, de su relación con la santa ley de Dios y el ministerio sacerdotal y sumo sacerdotal de Cristo. Que Salomón haya construido este templo con las especificaciones que Dios le dio indican claramente la importancia que tenía este templo. Era un templo gallardo, un templo magníficamente desarrollado, con unas proporciones elegantes que daba idea de la magnificencia de Dios. Pero la religión misma de Cristo no se basa en peregrinar a lugares santos y altares dedicados especialmente. La presencia de Dios no se limitaba, quiero decir, al santuario, al templo, sino que allí se hacía una obra especial. Pero la presencia de Dios, como Jesús se lo dijo a la mujer samaritana, es en espíritu y en verdad. No hay un lugar específico que sobresalga de cualquier otro. La habitación donde moramos, la sala de nuestra casa, el lugar donde nos reunimos como iglesia para adorar a Dios, debajo de un árbol, en la oficina donde trabajamos, en el lugar donde estemos, ya sea en el mercado, cualquier sitio, lugar o tiempo que dediquemos para elevar el corazón a Dios con sinceridad de propósito y hambre y sed de Cristo, es el lugar donde se manifiesta la presencia de Dios especialmente. Dios no está recluido en un lugar específico.
o en lugares específicos, sino que en todo lugar que sus hijos e hijas requieran de Él y clamen a Él con fe, con hambre y necesidad de su ayuda, ahí está Dios y su presencia sanciona y santifica ese lugar y ese momento. Y así se pone en contacto y comunión el alma con Cristo. No hay lugar ni tiempo específico para hablar con Dios. Elevemos nuestros ruegos y súplicas a Dios, al templo del cielo, donde habita el Padre Dios y su Hijo Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados, y sacerdote intercediendo en nuestro favor para darnos gracia y misericordia, proveernos de su Espíritu y el ministerio de los santos ángeles para nuestro peregrinar y caminar en esta vida en preparación para la vida superior y futura que Dios nos dará en la segunda venida de Cristo. Vamos a orar para terminar. Nuestro buen Dios y Padre Celestial, gracias, oh Señor, por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, oh Padre, porque nos has permitido estudiar tu palabra. Danos, Señor, sabiduría y discernimiento también para ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a comprender tu palabra tal como tú la diste y saber ponerla en práctica en nuestras vidas para tu gloria, el beneficio de los demás y el nuestro. Señor nuestro, quedamos en tus manos en este día. Durante todo este día queremos estar en comunión contigo. Tú en nosotros y nosotros escondidos con Cristo en ti para tu gloria. Bendito sea tu nombre, oh Señor. Gracias, muchas gracias, oh Dios, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Nuestros amigos y amigas, nos despedimos de cada uno de ustedes, deseándoles que Dios les siga bendiciendo. Les ha hablado su amigo y servidor, Javier Segura. Hasta luego. Ingresa a nuestro canal de YouTube y suscríbete.